Hola, hoy día voy a empezar con un proyecto nuevo. Es un proyecto muy simple que hace un tiempo vengo considerando. La idea es leer libros y comentarlos en video, especialmente libros de un autor que vengo siguiendo desde hace un tiempo, Niklas Luhmann, sociólogo alemán, teórico, casi sin nunca haber hecho mucha investigación empírica, más bien concentrándose en el desarrollo de una teoría de gran alcance, muy interesante, que ha tenido mucha influencia en distintos países, que tiene como mucha gente una relación de amor-odio con él, como que no hay puntos medios. El que se mete con Luhmann como que se queda pegado con Luhmann, y el que lo ignora como que no lo considera ni un poco. No es como un autor que se pueda usar parcialmente, aunque yo no creo que sea tan necesario que eso pase. Yo lo he venido usando desde hace tiempo en mi trabajo, nunca demasiado, la verdad. No he escrito nada en torno a Luhmann, eh, pero sí ha sido siempre como un marco útil para pensar ciertos fenómenos sociales, para conceptualizarlos. Yo lo vengo leyendo hace tiempo de manera autodidacta. Cuando yo estudié sociología no nos mostraron a Luhmann. Se sabía que existía porque en nuestra formación había mucha teoría crítica, mucho Habermas. Sin embargo, Luhmann aparecía más bien como un personaje menor, llamativo, y yo empecé a leerlo más seriamente cuando terminé de estudiar sociología. Y después como que he seguido permanentemente volviendo a él, porque sigue siendo como de mucha ayuda. Y nunca fue, siempre sentí que hacían falta más recursos para entenderlo, porque es un autor difícil de entender. Un poco como una herramienta pedagógica en el fondo. Para la gente que esté interesada en este autor y que tal vez se hace muy árido seguirlo a partir de sus propios textos, tal vez pueden ver los videos y pueden como entrar en esto, y particularmente en este libro. Nos vamos a concentrar en este libro, que es un libro muy, muy especial. Un libro que Luhmann escribió a lo largo de su vida, en el fondo. O sea, él escribió como parte de este libro en los 60, 70. Él escribió una teoría, una introducción general a la teoría de sistemas sociales, donde él anunciaba que él estaba trabajando en este proyecto, que era un proyecto que él iba a seguir desarrollando, y ese libro es como una introducción a este libro, en realidad, que viene a ser la culminación de un proyecto largo para desarrollar una teoría de la sociedad, que fue siempre el único objetivo, la única ambición de Niklas Luhmann. Entonces él termina este libro en el 97 y él muere un año después. Entonces, incluso eso es llamativo porque es como que él termina su proyecto y con eso termina un poco su razón de ser, ¿no? Este libro fue traducido al español en el 2007, primera edición, por un profesor mexicano, si no me equivoco, Javier Torres Nafarrate, que él es un investigador, un Luhmann Scholar, ¿no? Como alguien que se ha dedicado mucho a trabajar y que estudió con Luhmann, como muchos otros latinoamericanos, porque hay que decir que la obra de este alemán tiene como una repercusión muy global, eh, particularmente en México, en México, en Brasil y en Chile, en el caso de Latinoamérica, que se debió a que muchos investigadores y académicos se fueron a Bielefeld a estudiar con Luhmann y volvieron un poco a crear escuelas eh, de autores que siguen esta línea. Hay muchas introducciones a Luhmann que uno puede encontrar en internet. Casi todos los libros traducidos al español de Luhmann, aquí tengo algunos, tienen una introducción, y esas introducciones son siempre necesarias porque siempre hace falta algo antes de empezar a leer a Luhmann, porque es un autor que no sigue un poco las reglas de la mayoría de los autores teóricos en sociología. Entonces,
implica como entender ciertos presupuestos, digamos. Hay que aceptar ciertas condiciones que Luhmann presenta muy bien, y solo cuando uno acepta esas como precondiciones, que son en general epistemológicas, es posible empezar a asimilar lo que Luhmann propone, porque lo que propone es muy raro, en el fondo. Partiendo por un concepto de sociedad como algo que ocurre a espaldas de lo humano, ¿no? Algo que no tiene humano, los humanos están fuera de la sociedad. Y hablando de esto, cuando todavía el posthumanismo no surgía como categoría ni se volvía una corriente en las ciencias sociales, expulsando al ser humano, expulsando al sujeto, y para justificar eso, él desarrolla, digamos, las consecuencias de una serie de otras teorías. Muy bien, entonces, como yo les decía, no hay muchas introducciones a Luhmann, hay probablemente material muy bueno en español, cualquier libro de Luhmann va a incluir una introducción que puede servir, por lo tanto yo no quiero hacer una introducción, tampoco estoy escribiendo, esto es un video de otro formato, entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, bueno, en el episodio de hoy, digamos, en esta primera entrega, vamos a revisar el prefacio de este libro, ¿no? De la sociedad de la sociedad, que en algún momento también vamos a explicar por qué se llama La sociedad de la sociedad. Ese es el nombre original en alemán. En inglés, este libro fue traducido como Theory of Society, es decir, como teoría de la sociedad. Al parecer, en el mundo anglosajón, la idea de Society of Society sonaba muy raro y suelen tener un celo por lo que suena bien y suena conciso en inglés, y probablemente por ahí se filtró. Entonces vamos a revisar hoy el prefacio de este libro, muy cortito, y luego en los capítulos siguientes nos vamos a ir sección por sección. Voy a mostrarles el índice, que después probablemente también va a estar incluido en el mismo video en otro momento. Les voy a mostrar el índice solo de la primera parte. Ahí está el prefacio, ¿no? Son 5 páginas, y luego vienen ya las secciones, sección 1, 2 y otras más, cada una con distintas subsecciones numeradas con números romanos, que la idea es que hagamos un episodio por cada subsección. Es un trabajo lento, pero no es rápido entrar en este autor. Yo creo que este es un buen camino, leyendo de a poco y en compañía de alguien. Entonces, prefacio. Dice Luhmann: al incorporarme a la Facultad de Sociología, fundada en 1969 de la Universidad de Bielefeld, me encontré con la exigencia de nombrar el proyecto de investigación en el que trabajaba. Desde entonces y hasta ahora, mi proyecto ha sido el de una teoría de la sociedad. Tiempo estimado, 30 años. Costo del proyecto, ninguno. En cuanto a la duración, las dificultades del proyecto fueron estimadas realistamente. En aquellos años, en la sociología, la situación de la literatura sobre el tema ofrecía muy pocos puntos de partida o puntos de referencia para estimar un proyecto de tal naturaleza como algo posible. No en último término, porque la ambición de una teoría de la sociedad estaba bloqueada por concepciones neomarxistas. Un volumen resumido sobre este tema, publicado junto con Jürgen Habermas, apareció con el título Teoría de la sociedad o tecnología social, ¿qué aporta la investigación de sistemas? Lo irónico de este título fue que ninguno de nosotros se inclinaba por una tecnología social, aunque existían diferencias respecto a cómo se tendría que formular una teoría de la sociedad. Es muy sintomático que en la percepción pública el lugar de una teoría de la sociedad no se haya hecho a través de la teoría, sino a través de una discusión. Y efectivamente, durante un tiempo mucha gente conoció o tuvo como noticias del trabajo de Luhmann por este libro, por su discusión con Habermas. Habermas ya era conocido, y yo creo que en gran medida porque Habermas se presenta como el continuador, al menos en alguna etapa de la teoría crítica. Entonces,
digamos que forma parte de una cierta genealogía de pensadores que van recogiendo el material de los anteriores, reformulándolo, que al menos dentro del marxismo y de la teoría social neomarxista, como le llama Luhmann, tienen como que se entroncan desde Hegel, ¿no? Hegel, Marx, Escuela de Frankfurt, y luego Habermas como el heredero de esta tradición. En cambio, Luhmann era como un recién llegado, era como, al menos en la discusión internacional, probablemente en Alemania no, pero en la discusión internacional era un recién llegado. Desde un principio, seguimos, la teoría de la sociedad estuvo asumida como publicación conformada por 3 partes. Por un capítulo de introducción a la teoría de sistemas, que ese fue el que ya había publicado, una exposición del sistema llamado sociedad, y una tercera parte donde se mostrarían los principales sistemas funcionales de la sociedad. O sea, ojo con esta distinción, porque ya hay una cosa sistemática en esta manera de organizarse. Es como una introducción a la teoría de sistemas, como el marco más amplio, siendo la teoría de sistemas el marco más amplio. Luego, una exposición de uno de esos sistemas, que es el sistema llamado sociedad. Y un tercer capítulo, o una tercera parte de este proyecto, donde se muestran los principales sistemas funcionales de la sociedad. Es decir, teoría de sistemas, sistema llamado sociedad y subsistemas del sistema llamado sociedad, uno por uno. El concepto básico se sostuvo, pero la extensión tuvo que corregirse varias veces. En el año de 1984, así que corrijo de inmediato lo que había dicho antes sobre esto, publiqué el capítulo de introducción en forma de libro con el título Sistemas Sociales, Lineamientos para una Teoría General. Ese fue el primer capítulo de este libro, de alguna manera, o del proyecto, ¿no? Que es de 1984. Básicamente se trataba de trasladar el concepto de operación referencial de la teoría de los sistemas sociales. Nada esencial cambió en esto, aunque los progresos en el campo de la teoría general de sistemas y de la teoría constructivista del conocimiento ofrecieron la oportunidad de intentar nuevos desarrollos. Y aquí uno ve algo que es bien también interesante en Luhmann, que Luhmann, digamos, nunca se aferró a un autor o a una teoría, y en parte tiene que ver con que él nunca se vio como un heredero de una tradición tampoco. Él nunca se vio como obligado a tomar un bloque de pensamiento previo para mejorarlo, para rescatarlo, que a veces en Habermas ocurre eso, ¿no? Como una reconstrucción del materialismo histórico, como un intento de rehabilitar un pensamiento previo. En cambio, Luhmann, digamos que su relación con el pensamiento previo, por así llamarlo, es bien de distancia, y de hecho es bien... como que él mira con mucho desdén hasta cierto punto a la tradición que él llama vetero-europea. Él no es continuador de la obra de nadie, y eso le da la libertad un poco de estar permanentemente reemplazando secciones de su proyecto con desarrollos nuevos. Entonces, si bien él parte, por ejemplo, muy al alero de Parsons, su vocabulario conceptual es muy parsoniano, en la teoría de la acción de Parsons. Cuando se encuentra con la teoría biológica de Maturana y Varela, él cambia, simplemente deja de lado. Lo que no le sirve lo cambia por otra cosa nueva. Luego, cuando se encuentra con el pensamiento de Spencer Brown, hace lo mismo, y la autopoiesis, que fue lo que tomó de Maturana y Varela, como que queda un poco en segundo plano hasta cierto punto, y introduce los conceptos de Laws of Form, que es este libro de Spencer Brown. Entonces uno ve como esta capacidad de que digamos, autores y libros no son lo importante en la construcción de una teoría de la sociedad. Lo importante son los conceptos. Si los conceptos funcionan, se quedan. Si un concepto es mejor, se usa y se reemplaza el anterior. Y se va como... Es como una casa que está en permanente arreglo, ¿no? Como se bota una pared, se mueve un sillón, en la medida en que es necesario para que funcione. Esa es un poco la lógica de trabajo de Luhmann.
Entonces dice Luhmann, algunas de estas aportaciones, que fueron estas cosas que él fue encontrando en el camino, aparecieron reunidas en una serie de libros con el título Ilustración Sociológica, que es un libro que hace poco encontré, que yo no lo había revisado, ahora lo estoy leyendo. Otras se quedaron plasmadas en forma de manuscrito y otras aparecen publicadas en la primera parte de este libro. Bien, desde principios de los años 80 empezó a ser claro qué significado tendría para la teoría de la sociedad comparar entre sí los diversos sistemas que se encargan de una función. Y aquí él está yendo un poco a la primera parte de su trabajo, porque en sus primeros escritos el tema de la función y del análisis funcional era muy importante. Este fue uno de los pilares fundamentales de la construcción teórica de Talcott Parsons. El peso teórico de la comparación aumenta en la medida en que se admite que no es posible deducir la sociedad a partir de un concepto, perdón, a partir de un principio o de una norma trascendente, ya sea a la manera antigua de la justicia, de la solidaridad o del consenso racional. Aun quienes no reconocen esos principios y los lesionan, ejecutan con ello una operación social y deben, por consiguiente, quedar incluidos en la sociedad. Por otra parte, no es ninguna coincidencia, si es que esto llegara a mostrarse, que campos tan heterogéneos como la ciencia y el derecho, la economía y la política, los medios de masas y la intimidad pongan de manifiesto estructuras que pueden compararse. Esto tan solo por el hecho de que su diferenciación exige que se formen como sistemas. Y aquí hay varias cosas. Por un lado, está este tema de que la sociedad no puede ser deducida desde un principio o de una norma trascendente. A mí esto me llama la atención porque da la impresión de que esto es algo que ya todos como que asumimos, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el ejercicio como de ponerse en el lugar de un momento donde sí tenía sentido pensar que la sociedad sí se deduce de un principio. Si uno lee, por ejemplo, a Durkheim, uno ve que efectivamente parte de su interés era como proponer principios de orden social, proponer principios de integración, porque justamente eso era lo que estaba en cuestión. A eso reacciona un poco la obra de Durkheim, ¿no? A la desintegración. Y así uno podría irse como antes de la sociología, al contrato social, a las discusiones sobre el consenso. Y claramente, claro, la idea de encontrar una especie de marco válido, legítimo, sea en términos religiosos o en términos legales, parece ser un poco el objetivo o la obsesión del pensamiento sobre la sociedad. Y Luhmann ya se está distanciando de eso y está diciendo que no es posible deducir la sociedad a partir de un principio o de una trascendencia. Aún quienes, y aquí es interesante porque dice, incluso quienes ignoran los principios de la solidaridad o del consenso, están ejecutando una operación social al hacerlo. Por lo tanto, lo social ya no puede ser visto como una estructura de niveles, digamos, una concordancia de opiniones, una cierta como, un cierto espesor de relaciones, etcétera, porque eso dejaría fuera cosas que siguen siendo sociales. Por lo tanto, Luhmann está al mismo tiempo complejizando al infinito la idea de sociedad y intentando definirla al mismo tiempo. Voy a leer de nuevo. No es ninguna coincidencia que campos tan heterogéneos como la ciencia, el derecho, la economía y la política pongan de manifiesto estructuras que pueden compararse. Está diciendo Luhmann. O sea, todos estos campos, por formar parte del sistema social, digamos, tienen cosas en común, al menos formas de diferenciarse, al menos elementos abstractos que son comunes. Ahora, ¿puede esto mostrarse? Parsons intentó garantizarlo a través de la descomposición analítica del concepto de acción. Pero una vez que este intento no resultó satisfactorio, queda la posibilidad de elaborar teorías
sobre cada uno de los sistemas parciales y mostrar que pese a la diversidad de estos campos, es decir, la diversidad de la ciencia, el derecho, la economía, la política, el arte, etc., puede aplicarse allí un mismo aparato conceptual. Por ejemplo, autopoiesis, clausura operativa, observación de primer y segundo orden, autodescripción, medio y forma, codificación, y de manera ortogonal en calidad de estructura interna, la distinción autorreferencia, heteroreferencia. O sea, claramente aquí nos estamos adelantando a los grandes conceptos que Luhmann va a ir desarrollando en este libro y que había venido desarrollando desde hace un tiempo, pero lo que sí podemos indicar es que estos no son conceptos de la sociología. O sea, Luhmann crea una teoría de la sociedad con materiales que no son de la sociología. Él revisa la sociología, revisa lo que hasta ese momento la sociología había logrado, hace un diagnóstico que por un lado dice que sí, hay avances empíricos que son innegables, pero que no nos dan una teoría de la sociedad, y por otro lado, la teoría social, particularmente la teoría de la Escuela de Frankfurt, la teoría de Habermas y otras que él revisa, tampoco nos entregan una imagen satisfactoria de la sociedad moderna. Por lo tanto, también son hasta cierto punto desechables y por lo tanto él se va a buscar los materiales para construir su propia teoría fuera, lejos de la sociología. Partiendo en la biología y luego hasta cierto punto en la lógica o en la matemática. Y también en la filosofía, especialmente en la fenomenología de Husserl. Serían como tres fuentes claves para la construcción teórica de la teoría de la sociedad. Estas consideraciones llevaron a elaborar teorías para cada uno de los sistemas funcionales. Hasta hoy se han publicado la economía de la sociedad, la ciencia de la sociedad, el derecho de la sociedad y el arte de la sociedad. Yo tengo varios de esos libros, he revisado varios de esos libros, los tengo en PDF, eso sí, no los tengo en físico. Los sucederán algunos otros textos de este tipo. Entre tanto, los trabajos de una teoría de la sociedad se encontraban muy adelantados, listos en una serie de legajos de miles de páginas manuscritas que servían de texto para las conferencias magistrales y que no se habían publicado. Y aquí él un poco entra a explicar cómo él llegó a tener el tiempo y el espacio para organizar un material que él ya tenía desarrollado desde hacía un tiempo para conferencias. O sea, es una persona que estuvo permanentemente escribiendo. No necesariamente con el fin de ir sacando cada uno de sus escritos en una publicación, ¿no? Sino dándole tiempo al proceso que requería ir armando este como entramado general hasta que fue el momento de ponerlo todo junto. Y ojo que fue un año antes de su muerte cuando él termina esto. El sistema de referencia de este texto es el sistema sociedad, distinto a todos los sistemas sociales que se forman al efectuarse las operaciones sociales. Distinto, pues, a los sistemas funcionales, a los de interacción, a los de organización y a los movimientos sociales, y ahí él está anunciando distinciones que después va a retomar y desarrollar en el texto. Todos estos sistemas presuponen la interacción, los sistemas funcionales, las organizaciones, los movimientos sociales. Todos estos presuponen algo más, o sea, presuponen algo que está de fondo, presuponen un telón de fondo. Ese telón de fondo, ese es el sistema social ya constituido. Por consiguiente, la pregunta fundamental sería, ¿cuál es la operación de este sistema que al efectuarse lo produce y lo reproduce? La respuesta la tendremos en el capítulo 2 y será la comunicación, concepto clave. Esta relación hay que pensarla de manera circular. La sociedad no puede pensarse sin comunicación, pero tampoco la comunicación sin sociedad. Las preguntas por la aparición y morfogénesis de la sociedad no pueden responderse ni con una teoría del surgimiento, ni con una tesis de una genuina naturaleza social de los seres humanos. Tesis que más bien oculta el problema en vez de resolverlo. O sea, el hecho de que los seres humanos sean o no sociables no sirve de fundamento a la construcción de una teoría de la sociedad, que ya no es una teoría de los seres humanos. Estas preguntas se contestarán con una teoría de la evolución en el tercer capítulo.
La tesis de que la comunicación se autoproduce postula límites claros entre sistema y entorno. Porque si hay autoproducción, si hay autopoiesis, si hay como autorreferencia, entonces tiene que haber una distinción entre adentro y afuera. Eso se va a desarrollar después. La reproducción de comunicación mediante comunicación es algo que se lleva a cabo en la sociedad. Todas las otras condiciones, porque claro, para que exista comunicación tienen que haber cerebros, para que existan cerebros tienen que haber células, para que existan células tienen que haber aminoácidos, etc. Todas las condiciones físicas, químicas, orgánicas, neurofisiológicas y mentales son condiciones del entorno. Y tenemos que dejar de pensar el entorno como un círculo con lo de adentro y un círculo con lo de afuera. Porque esa idea de sistema-entorno a veces como que entorpece la comprensión de lo que Luhmann está tratando de decir. Pueden esas condiciones, a través de la sociedad, lograr intercambios en los límites de su propia capacidad de operación. Ningún ser humano es imprescindible para la sociedad, aunque esto de ningún modo quiere decir que la comunicación sea posible sin que haya conciencia, cerebros irrigados, vida y un clima conveniente. Estas son condiciones, pero justamente por ser condiciones que permiten que emerja la comunicación, es que están fuera de la comunicación. Son condiciones. Si no existiera esto, no habría comunicación, pero esto no es parte de la comunicación. La comunicación ya es como otro orden. Todas las formaciones de sistemas de la sociedad se dirigen a la comunicación. De otro modo, no podría afirmarse que acontecen en la sociedad. Esto también significa que las formaciones internas sociales no pueden vincularse a las divisiones propias del entorno. Esto es válido para la diferenciación segmentaria y sobre todo por encima de todos los niveles intermedios para la diferenciación funcional. Y él está distinguiendo diferenciación segmentaria de diferenciación funcional, que son como etapas en la evolución de la sociedad, que él desarrollará después. En el entorno del sistema social, no hay familias, ni nobles, ni política, ni economía. En el capítulo cuarto, en el que se aborda la diferenciación, el capítulo cuarto da cuenta de estos casos distanciados del exterior e intenta aclarar cómo la diferenciación interna secunda el proceso de diferenciación externa del sistema social. En el concepto de comunicación está incluido el presupuesto de una autorreferencia reflexiva de la comunicación. La comunicación comunica que lo comunicado puede corregirse o discutirse hacia atrás o que quiso decirse lo que se dijo. La comunicación deja interpretarse, pues, mediante comunicación, en una banda que va de lo creíble a lo increíble. Pero siempre, así sea con ayuda de una memoria muy corta, lleva prácticamente a excluir la afirmación de que no pasó nada. O sea, cuando hay comunicación, hay comunicación. Se arma una cadena que no puede borrarse. Al devolverse surgen las normas y las disculpas. Lo dije sin querer o fue un lapsus. O el ignorar contrafáctico con el cual la comunicación se desintoxica de las molestias ocasionadas, como yo no lo dije, no fui yo. Esta debe ser la razón por la que ninguna sociedad toma las previsiones necesarias para que la comunicación quede referida temáticamente al sistema sociedad como condición de su propia posibilidad, como la unidad siempre aludida del contexto de la comunicación. Para eso siempre se ha recurrido a la necesidad de un consenso básico, a los shared values, o a un consenso atemático del mundo de la vida. A nosotros nos basta un concepto más reducido de autodescripción que incluye el caso de disenso básico sobre el cual todavía puede comunicarse. La teoría de la autodescripción y sus variaciones históricas se presentarán en el capítulo 5. Falta muy poco para terminar. Con el concepto de sistemas que se describen a sí mismos, es decir, sistemas que describen su autodescripción, y tenemos de usar como una imaginación bien gráfica para entender esto, ¿no? De hecho, yo creo que lo que más ayuda cuando uno lee a escritores de este tipo es hacer dibujos, más que tomar notas textuales. Hacer círculos, rayarlos, cruzarlos, borrarlos, etc. Pintarlos de distintos colores. Pero pensemos en esto. Lo que se propone Luhmann, y aquí él lo plantea, es describir una sociedad que está autodescribiéndose en el instante en el que la teoría la está describiendo.
es decir, describir una sociedad que incluye una teoría que describe a la sociedad. Y esto parece ser como una especie de montaña rusa, es como un juego, ¿no? Es como una de esas tazas que giran en una cosa que gira. Entonces marea, marea la idea. Pero se justifica, por otro lado, porque justamente algo que Luhmann indica es que hasta ahora, o en gran medida, el trabajo teórico en torno a la sociedad como que genera un punto ciego donde se autoignora, donde se ignora el hecho de que alguien está escribiendo una teoría de la sociedad. Porque es difícil asumirlo, asumir que la sociedad produce su propia autodescripción a través de la sociología, como a través de muchas otras cosas, genera una dificultad, como que complejiza la tarea. Sería mucho más fácil mirar la sociedad desde lejos, observar cómo funciona y escribir una teoría al respecto. Pero eso no es posible. La sociedad genera en algún momento a la sociología, a la antropología, a la ciencia política, genera la ciencia sobre la sociedad, y una descripción de la sociedad que no se haga cargo de esa autodescripción sería una descripción parcial. Sigamos con esto y estamos terminando. Con el concepto de sistemas que se describen a sí mismos, llegamos a un terreno lógico inclemente, es lo que estamos diciendo. Una sociedad que se describe a sí misma lo hace desde dentro, aunque parezca que lo hace desde fuera, porque claro, necesitamos inventar una distancia para describir lo que estamos, aquello que tenemos cerca, ¿no? Se observa a sí misma esta sociedad como objeto de su propio conocimiento, aunque al realizar esta operación no permite que la observación se deslice en el objeto, porque esto modificaría al objeto y exigiría una observación ulterior. Entonces, claro, ¿cuál es el problema cuando describimos a la sociedad como algo que se está autodescribiendo? Es que nuestro trabajo interpretativo ya viene a ser parte de algo que está cambiando en la sociedad. Entonces, si el pensamiento teórico tradicional, según Luhmann, siempre se mantiene en esta imagen como estática, como describir la sociedad como algo que ocurre, que está ahí, pero cuando introducimos al propio observador en la observación, cuando introducimos la autoobservación, entonces nunca vamos a parar de hacer esta descripción. Nunca va a terminar porque el observador va a estar siempre ahí cambiando la escena, ¿no? Vamos a tener que describir a un observador que observa a un observador que observa a un observador, digamos. Y cuando se propone fijar precisamente eso, cae en la paradoja de la identidad, que es como lo que estamos tratando de explicar. La sociología encontró una salida que después estiliza con el nombre de crítica. La crítica es justamente la autoobservación crítica, ¿no? Es la reflexividad. De hecho, esto lleva a una redescripción de la descripción, a una permanente introducción de metáforas antiguas. Lleva, por tanto, a la redescripción en el sentido de Mary Hess. Es evidente que de ese modo crítico puede lograrse posibilidades de entendimiento, aunque el investigador consagrado a cuestiones de método no aceptará esto como ilustración. El texto que aquí se ofrece es un intento de comunicación. Es un esfuerzo por describir a la sociedad con conocimiento pleno de lo que esto implica y que ha quedado aquí bosquejado. Cuando la comunicación de una teoría de la sociedad se realiza como comunicación, ella altera la descripción del objeto y con ello al objeto asumido en la descripción. Teniendo esto en cuenta desde un principio, el libro se titula La sociedad de la sociedad. Y esto me hizo recordar el prefacio que escribe Adorno y Horkheimer a la dialéctica del iluminismo, donde ellos también como que invitan una lectura dialéctica del propio texto, porque ellos también tienen ciertos temores respecto al efecto que el libro va a generar, a cómo va a ser interpretado, ¿no? Como algo estático. Entonces llaman a una lectura dialéctica. Y aquí Luhmann, muy lejos de Horkheimer y Adorno, también hace un llamado similar. Más bien no hace un llamado, pero él está diciendo, esto es una comunicación de una teoría a través del medio que se llama comunicación, que por lo tanto va a cambiar aquello que esta misma comunicación está tratando de describir, ¿no? Y lo deja. Y dice, teniendo esto en cuenta desde un principio, como advertidos de que esto va a pasar, el libro se titula
la sociedad de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que Luhmann dice, hay muchos libros llamados la sociedad de algo, la sociedad del espectáculo, la sociedad del cansancio, más reciente. Y así, se puso como de moda en un momento cuando ya no parecía posible escribir una teoría de la sociedad, entonces tomemos como un atributo considerado como particularmente relevante de la sociedad y escribamos la sociedad de eso. Y Luhmann dice que, claro, a lo que uno puede llegar cada vez que escribe sobre la sociedad es a escribir sobre una sociedad que se autodescribe. Es como decir, este libro podría llamarse La sociedad según la sociedad. La sociedad tal y como le aparece a la sociedad misma en su autodescripción. Muy bien, espero no haberlos mareado demasiado y nos vemos en una próxima edición donde vamos a revisar... le digo en un segundo. La primera sección de este libro que se llama La sociedad como sistema social y de esa primera edición la subsección que se llama La teoría de la sociedad de la sociología. Espero que estén bien y que esto les haya servido. Chao, chao.